Imagina casarte con el hombre que amaste desde niña. El que fue tu imposible, tu inspiración, el que habitaba tus sueños cuando creías en los cuentos de hadas. Pero en tu noche de bodas, él te mira con los ojos más fríos que el invierno y te dice que eres un error, que jamás podrá amarte. Hoy escucharás la historia de Rosana Marín, una joven que se casó con Martín Ortega, el empresario más poderoso de Nueva York. Una boda que comenzó como un sueño, y se convirtió en un contrato. Antes de comenzar, suscríbete, activa la campanita y cuéntame desde dónde nos escuchas. Tu apoyo hace posible estas historias. La capilla privada de la mansión Ortega, en las colinas de Connecticut, brillaba bajo una lluvia de luces doradas. Cada rincón olía a gardenias. El suelo de mármol reflejaba el fuego de cientos de velas, y un cuarteto tocaba una música suave y angelical. Todo parecía perfecto, una escena sacada de una película, pero para Rosana, no había belleza que pudiera disfrazar el peso de aquella noche. El vestido era una joya de alta costura. Seda blanca, encaje francés, una cola que parecía flotar. No lo había elegido ella. Nada de eso era suyo. Ni el vestido. Ni el futuro. Su reflejo en el espejo le devolvía una imagen que no reconocía. Respira, Rosana, susurró su madre, con lágrimas contenidas. Por favor, solo piensa en tu padre. Y eso hizo. Pensó en él. En los meses que llevaba conectado a máquinas, en los tratamientos que la familia nunca habría podido pagar. En la desesperación. En la promesa que Martín Ortega había hecho, salvarlo a cambio de una boda. Martín era un hombre acostumbrado a comprar lo que quería, y en ese caso, había comprado silencio, estabilidad y la obediencia de una familia desesperada. Él era el director de Ortega Industries, un imperio tecnológico con sedes en Nueva York, Los Ángeles y Londres. Tenía 36 años, una mente brillante y una reputación intachable. A ojos del mundo, era el ejemplo perfecto del éxito. Pero a los ojos de Rosana, era el hombre que la había condenado a un amor sin alma. Recordó la primera vez que lo vio. Ella tenía 13 años, él 25. Su padre trabajaba como chofer de la familia Ortega y la llevó una tarde a entregar documentos a la mansión. Martín estaba en el jardín, vestido de traje, con el sol reflejándose en su cabello oscuro. Le sonrió al pasar, una sonrisa ligera, inofensiva, que ella guardó durante años. Desde entonces, lo admiró en silencio. Nunca imaginó que ese amor juvenil terminaría convertido en un trato. La puerta de la capilla se abrió. El murmullo se apagó. Rosana dio el primer paso. Cada movimiento sonaba como una sentencia. Martín la esperaba al final del pasillo, imponente en su traje negro, tan elegante como distante. Su rostro no revelaba emoción alguna. Solo esa mirada glacial que parecía medirlo todo. Cuando el sacerdote habló, el silencio pesó más que sus palabras. ¿Aceptas, señor Ortega, a Rosana Marín como tu legítima esposa? Martín asintió sin titubear. Sí, acepto. El tono de su voz era tan firme que dolía. ¿Y tú, Rosana Marín? ¿Aceptas a Martín Ortega como tu esposo? Rosana lo miró. Buscó algo, cualquier resquicio de humanidad detrás de sus ojos oscuros. No encontró nada. Sí, acepto, dijo con un hilo de voz. El sacerdote sonrió satisfecho. Pueden besarse. Martín levantó el velo con movimientos precisos, como quien cumple un protocolo. La miró, la observó como si fuera un documento más por firmar. Se inclinó, rozó sus labios apenas, y susurró lo que nadie oyó. No te ilusiones, Rosana. Esto no es amor. Es un trato. El corazón de ella se quebró en silencio. Y aunque nadie lo notó, una lágrima escapó bajo el velo mientras la orquesta retomaba su melodía triunfal. Afuera, los flashes de los fotógrafos capturaban el momento más esperado del año. Dentro,
Rosana sentía que su alma se desmoronaba, una promesa rota antes siquiera de empezar. Pero lo que ella aún no sabía, era que ese beso, el más frío de su vida, sería el inicio de algo que transformaría a ambos para siempre. La habitación nupcial de la mansión Ortega parecía sacada de una fantasía, ventanales de cristal, cortinas de lino, una cama inmensa cubierta de rosas blancas. Sin embargo, para Rosana, aquel lugar era una prisión envuelta en seda. El aire estaba cargado de perfume y silencio. El ruido de los tacones sobre el mármol resonó en su pecho como una advertencia. Martín entró detrás de ella, se quitó el saco y lo dejó sobre una silla con un gesto mecánico. Su voz fue la primera en romper el silencio. No quiero que haya malentendidos, dijo, sin mirarla. Este matrimonio fue un acuerdo. Nada más. Rosana no respondió. Se limitó a girarse lentamente, con el velo aún sobre los hombros. Lo observó, buscando en su rostro alguna grieta, una emoción mínima. Nada. Era el mismo hombre que había firmado su destino con una sonrisa educada. Lo sé, susurró. No espero nada de ti. Martín levantó la vista. Por un instante, sus miradas se encontraron. En los ojos de ella había una mezcla de dignidad y tristeza que lo descolocó, aunque no lo demostró. Bien. Entonces seremos claros. Dormirás en la habitación del ala este. La prensa cree que esto es real, y debe seguir creyéndolo. Pero tú y yo, pausó, como si buscara la palabra exacta, tú y yo somos socios en una mentira. Rosana sintió un nudo en la garganta. Cada palabra suya era una estocada. ¿Y cuánto tiempo durará esta farsa? Preguntó con voz firme. Martín se acercó. Su presencia era abrumadora, el perfume amaderado, la mirada firme. 1 año. Después, el divorcio. Recibirás lo pactado en el contrato. Tu familia no volverá a preocuparse por nada. Rosana asintió despacio. Entonces no te preocupes. Cumpliré mi parte del trato. Martín la observó unos segundos más. Había algo en su serenidad que lo inquietaba. Esperaba lágrimas, súplicas, reproches. Pero solo encontró silencio y una elegancia que no esperaba de una mujer que, según él, venía de un mundo tan distinto. Ella giró hacia el tocador, se quitó el velo y lo dejó sobre la madera con cuidado. Puedes quedarte tranquilo, dijo sin mirarlo. No pienso enamorarme de ti. Él soltó una leve risa seca. Créeme, no corres ese riesgo. Y salió de la habitación. Cuando la puerta se cerró, el sonido del cerrojo pareció sellar algo más profundo, su inocencia, sus sueños, la fe en el amor que alguna vez tuvo. Rosana se miró en el espejo. La novia perfecta ya no existía. En su lugar, había una mujer herida, pero viva. Tomó aire y dejó que las lágrimas cayeran sin ruido. Pasaron las horas. La casa dormía. Ella, no. Se quitó el vestido lentamente, doblándolo con respeto, como si despidiera una versión antigua de sí misma. En su lugar, se colocó una bata blanca y salió al balcón. La noche estaba inmóvil, el cielo, cubierto de estrellas. El viento frío le acarició el rostro. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a libertad. No voy a romperme, susurró al vacío. No esta vez. Desde el otro lado de la casa, Martín la observaba a través del ventanal de su despacho. Su silueta, iluminada por la luna, lo perturbó más de lo que quiso admitir. No entendía por qué, pero algo en esa mujer lo descolocaba. Bebió un sorbo de whisky, intentando borrar la imagen. Había hecho lo correcto, se dijo. Un matrimonio sin amor era mejor que otro escándalo, otra herida. Y sin embargo, esa calma de Rosana, su dignidad silenciosa, lo perseguiría toda la noche. Ella no lo sabía aún, pero esa fue la primera grieta en el muro de hielo que él había construido alrededor de su corazón.
La prensa no tardó en convertirlos en leyenda. Cada mañana, las portadas mostraban su boda como el enlace del año. El magnate Martín Ortega se casa con una joven desconocida, la misteriosa esposa del empresario más poderoso de Estados Unidos. Rosana veía los titulares con una mezcla de ironía y cansancio. Aquella mujer de sonrisa perfecta y mirada serena que aparecía en las revistas no se parecía a ella. Era una versión editada, un retrato vacío. Vivían bajo el mismo techo, pero en mundos distintos. La mansión tenía alas separadas, y entre ambas, un silencio espeso. Martín salía temprano, antes de que el sol tocara los ventanales. Regresaba de noche, con el rostro cansado, la corbata aflojada y la mirada fija en el suelo. Nunca hablaban más de lo necesario. Él mantenía la distancia con una precisión quirúrgica, y ella aprendió a moverse entre sus reglas, sin romperlas, pero tampoco obedeciéndolas del todo. Rosana había comenzado a llenar sus días con lecturas. El ala este tenía una pequeña biblioteca olvidada, llena de polvo y libros antiguos. Allí encontró refugio. Se sentaba junto a la ventana con una taza de té, y por unas horas, el contrato, el apellido nuevo y la soledad dejaban de pesarle tanto. Una tarde, mientras leía Cumbres Borrascosas, lo oyó entrar. «No sabía que usabas esta parte de la casa», dijo él, sorprendido. Rosana levantó la vista. «Tampoco sabía que te importaba». Él frunció el ceño. «No me importa. Solo me pareció curioso». El silencio se estiró entre ellos. Martín la observó con detenimiento. La luz del atardecer bañaba su rostro, y por primera vez notó algo distinto en ella, una calma que no era resignación, sino fuerza. No era la mujer que había conocido en el altar. Había algo nuevo, un brillo leve, peligroso. «No tienes que esconderte aquí», murmuró. «No me escondo», respondió ella sin bajar la mirada. «Este lugar me recuerda que aún soy yo». Aquella frase le quedó grabada. «Aún soy yo». Por primera vez, Martín sintió que las paredes de su perfección comenzaban a agrietarse. Esa noche, durante una cena que la prensa había obligado a organizar, la vio en otro papel. Rosana bajó las escaleras con un vestido azul medianoche. No llevaba joyas, solo su cabello suelto y una mirada firme. Los fotógrafos la acribillaron a flashes. Ella sonrió con naturalidad, y por un instante, todos los presentes, incluido él, olvidaron que era una esposa por contrato. En medio de la velada, un periodista se acercó con tono insistente. «Señora Ortega, ¿cómo es vivir con un hombre tan ocupado?». Rosana respondió sin titubear. «Difícil, pero fascinante. A veces, el silencio también enseña». La sala estalló en risas suaves, y Martín, desde la distancia, sintió algo extraño, orgullo y celos. No entendía por qué, pero esa mujer, la que había considerado un simple arreglo, estaba empezando a ocupar espacio en su mente. Esa noche no habló con ella. Ni una palabra. Pero en su despacho, solo, volvió a mirar su reflejo en el cristal. Recordó la seguridad con la que ella había enfrentado las cámaras, la manera en que sus ojos parecían no temerle a nada. «Está cambiando», pensó. Aunque lo que realmente lo asustaba no era el cambio en ella, sino el que empezaba a sentir dentro de sí mismo. Mientras tanto, Rosana, desde su habitación, escribía en un cuaderno que escondía bajo el cajón. No cartas, no reclamos. Solo pensamientos. No me conoce. No sabe quién soy. Pero algún día lo hará. Afuera, la luna cubría la mansión con su luz pálida. Y sin saberlo, ambos comenzaron a caminar hacia algo que ninguno había planeado, la posibilidad de sentir otra vez. Los días comenzaron a adquirir una cadencia distinta. Ya no eran solo silencios, ni distancia. Había miradas. Pequeños gestos. Martín, que antes evitaba coincidir con Rosana, ahora se detenía sin razón en el comedor, fingiendo revisar un mensaje mientras la observaba preparar café.
Ella lo sabía, pero fingía no notarlo. Había aprendido que el poder no siempre estaba en las palabras, sino en el misterio. Una mañana, mientras la lluvia caía sobre los ventanales, Rosana bajó con el cabello suelto, vestida con una blusa blanca y jeans. No había nada extraordinario, pero Martín la miró como si el mundo se hubiera detenido un instante. «Buenos días», dijo ella, sirviéndose té. «Buenos días», respondió él, con una voz que sonó más cálida de lo habitual. Ese pequeño intercambio, simple y cotidiano, marcó un antes y un después. Desde entonces, las tensiones entre ambos cambiaron de tono, menos frías, más humanas. Martín empezó a dejar notas en la cocina: «Te dejé flores del jardín, pensé que te gustarían». Rosana respondía con gestos, una taza de café en su escritorio, un libro abierto sobre la mesa con una cita subrayada. Nada se decía, pero todo se entendía. Hasta que la tormenta regresó disfrazada de pasado. Aquella tarde, Rosana estaba en la biblioteca cuando escuchó el sonido de tacones acercándose. Una mujer de cabello rubio platino, alta, impecable, irrumpió en la estancia. «Tú debes ser Rosana», dijo con una sonrisa cargada de veneno. «Soy Claudia Stanford, la ex de Martín». Rosana tardó unos segundos en reaccionar. La mujer emanaba seguridad, de esa que solo tienen quienes están acostumbradas a obtener lo que desean. «Encantada», respondió, tendiéndole la mano. Claudia la ignoró y paseó la mirada por la habitación. «Veo que te adaptaste rápido. Aunque claro, este tipo de matrimonio siempre tiene fecha de vencimiento, ¿no?». Rosana comprendió al instante. Ella sabía. Martín apareció en el marco de la puerta, tenso. «Claudia, no deberías estar aquí». «Oh, vamos, Martín», replicó con una sonrisa. «Solo vine a saludar a tu esposa». El silencio se hizo pesado. Rosana mantuvo la compostura. No dijo nada, no lo miró siquiera. Solo se levantó, tomó el libro que tenía entre las manos y caminó hacia la salida. Pero al pasar junto a él, sus dedos rozaron los suyos por accidente. Ese contacto leve fue suficiente para que Martín entendiera lo que había provocado. Había permitido que su pasado irrumpiera en un presente que empezaba a tener significado. Esa noche, fue él quien tocó la puerta de su habitación. Rosana, su voz sonaba distinta, más humana, casi culpable. «Lo de hoy, no debió pasar». Ella lo miró, serena. «No tienes que explicarme nada. Yo solo soy parte del trato, ¿recuerdas?». Martín dio un paso hacia ella. «No digas eso». «¿Por qué no?», susurró, mirándolo directo a los ojos. «Tú mismo lo dijiste la noche de bodas». Hubo un silencio denso. Tan denso que casi dolía. Martín la observó con una mezcla de frustración y deseo contenido. «No eras lo que esperaba, Rosana». Sus palabras salieron como una confesión. «Y eso, me desconcierta». Ella sonrió apenas, con una dulzura melancólica. «Tal vez porque nunca me miraste de verdad». Se apartó, cerró el libro que tenía sobre la mesa y lo dejó en sus manos. Era Orgullo y Prejuicio. «Léelo», dijo suavemente. «Quizás te ayude a entender lo que significa amar sin poseer». Martín se quedó quieto, con el libro en las manos, mientras ella se alejaba hacia el balcón. La lluvia seguía cayendo, suave, constante, como si el cielo también estuviera cansado de fingir. Por primera vez, él comprendió que algo dentro de él estaba cambiando. No sabía cómo ni cuándo había ocurrido, pero ya no podía negar que Rosana lo había hecho sentir vivo otra vez. Ella, en cambio, empezaba a descubrir que no todo amor que hiere está destinado a destruir. Algunos, simplemente, vienen para enseñar. El amanecer llegó envuelto en silencio. Rosana despertó con el corazón inquieto, aún con la sensación del roce de sus dedos con los de Martín la noche anterior. Había soñado con él. No con el empresario arrogante que conoció,
sino con el hombre que se había quedado en el umbral de su habitación, sosteniendo un libro como si fuera una promesa. La casa se sentía diferente esa mañana. El aire olía a café recién hecho y a algo más, algo intangible. Cuando bajó a la cocina, lo encontró ahí, descalzo, en camiseta gris y pantalón de lino. Parecía otro. Menos Vega, más Martín. Te preparé desayuno, dijo sin mirarla. Rosana arqueó una ceja. ¿Y eso? ¿Nueva cláusula del contrato? Él sonrió apenas. Llámalo, un gesto de paz. Comieron en silencio. A veces los gestos dicen más que 1000 conversaciones. Martín la observaba de reojo, como si quisiera grabar cada movimiento. Había algo en su serenidad que lo desarmaba. Rosana no se esforzaba por impresionarlo, no lo necesitaba. Y quizá por eso él empezaba a necesitarla. Después del desayuno, él la invitó a caminar por los jardines. El cielo gris anunciaba tormenta, pero ninguno quiso volver dentro. Ayer Claudia vino a provocarte, dijo él finalmente. No debía permitirlo. No lo hiciste por mí, respondió ella con calma. Lo hiciste porque temes lo que los demás puedan pensar. Martín la miró, dolido por la verdad de sus palabras. No siempre fue así, Rosana. Yo, antes creía en las cosas. En las personas. ¿Y qué cambió? Preguntó ella, deteniéndose frente a él. Martín respiró hondo. Mi padre. Su voz se quebró apenas perceptible. Creí que era un ejemplo, y resultó que solo era un hombre dispuesto a vender su alma por poder. Lo descubrí el día que arruinó a la mujer que amaba. Desde entonces aprendí que el amor es un lujo que solo destruye. Rosana lo miró con ternura. Quizá no era el amor lo que te destruyó. Fue su ausencia. Él la miró, como si esas palabras hubieran abierto una herida vieja y, a la vez, la hubieran empezado a sanar. Por primera vez, Martín dejó caer la coraza. Dio un paso hacia ella. La lluvia comenzó a caer, fina, silenciosa. No sabes lo que me hace sentir, susurró. No puedo tenerte, y sin embargo no puedo dejar de pensarte. Rosana cerró los ojos, respiró hondo. No digas eso, Martín. No confundas gratitud con amor. No es gratitud, replicó él, acercándose más. Es miedo. Miedo de perder lo que nunca tuve. Sus rostros quedaron a centímetros. El aire entre ellos vibraba, denso, eléctrico. Ella podía sentir su respiración, el calor de su cuerpo, el temblor en sus manos cuando él se atrevió a rozar su mejilla. Pero entonces, Rosana dio un paso atrás. No puedo, susurró. No mientras este matrimonio sea una mentira. Martín se apartó, dolido, pero comprendió. No era un rechazo. Era una declaración de dignidad. Esa noche, cuando todos dormían, él entró a su estudio, abrió la caja fuerte y sacó el contrato prenupcial. Lo observó largo rato, como quien contempla su propia condena. Luego tomó una decisión. Al día siguiente, Rosana encontró sobre la mesa del comedor un sobre con su nombre. Dentro, una nota escrita a mano. Rosana. He roto el contrato. A partir de hoy, eres libre de irte cuando quieras. No te debo nada, ni tú me debes nada. Solo quiero que sepas que, por primera vez en años, alguien me recordó lo que significa creer otra vez. M. Rosana sostuvo la carta con las manos temblorosas. El papel olía a tinta y a renuncia. Sintió un nudo en el pecho. Libertad. Eso era lo que siempre había querido, ¿no? Pero entonces, ¿por qué dolía tanto? Salió a buscarlo. Lo encontró en el jardín, bajo la lluvia. ¿Por qué hiciste esto? Preguntó, la voz quebrada. Porque mereces elegir, respondió él. No quiero que te quedes por obligación. Ella lo miró largo rato, el agua cayendo entre ambos,
borrando las distancias. ¿Y si elijo quedarme?, dijo finalmente. Martín la miró como si no entendiera sus propias emociones. Entonces, susurró, acercándose despacio, por primera vez, sería real. Y ahí, bajo el cielo gris y la lluvia que lo envolvía todo, lo falso empezó a convertirse en verdad. El jardín aún olía a lluvia. Rosana caminaba descalza sobre la hierba húmeda, sintiendo el aire fresco acariciarle los tobillos. La noche anterior había cambiado algo entre ellos, algo que no tenía nombre, pero que pesaba en el ambiente como una melodía suspendida. Desde la ventana del despacho, Martín la observaba en silencio. No había dormido. No podía. La imagen de ella, empapada y temblando mientras le decía «¿y si elijo quedarme?», se repetía una y otra vez, como un eco imposible de silenciar. Rosana se detuvo frente al lago artificial que bordeaba la propiedad. El agua reflejaba un amanecer pálido. Cerró los ojos y respiró hondo. Había pasado tanto tiempo obedeciendo, complaciendo, sobreviviendo, que había olvidado cómo se sentía elegir. Ahora lo hacía. Elegía quedarse. No por compasión, ni por miedo, sino porque algo en la mirada de Martín había cambiado, ya no era un muro, era una grieta por donde se filtraba la luz. Él la encontró allí minutos después. «No creí que te levantaras tan temprano», dijo, con voz baja. «No pude dormir», respondió ella, sin girarse. Cuando la vida empieza a moverse por dentro, el sueño se vuelve pequeño. Martín dio unos pasos hacia ella. «No sé si merezco lo que estás haciendo, Rosana». «No se trata de merecer», dijo ella, mirándolo por fin. «Se trata de sentir, aunque duela». El silencio entre ambos era distinto ahora. No dolía. No era una distancia, sino una respiración compartida. El viento movió una hebra de su cabello y él, sin pensarlo, la apartó con la yema de los dedos. Un gesto simple, pero lleno de algo que iba más allá del deseo, ternura, respeto, miedo. Rosana cerró los ojos. No dijo nada. A veces las palabras sobran cuando el alma entiende. Martín bajó la mano, pero la inercia de ese contacto seguía latiendo. «He pasado la vida huyendo de lo que no puedo controlar», dijo él, casi en un susurro. «Y tú llegaste para recordarme que hay cosas que se sienten, aunque uno no las elija». Ella sonrió apenas. «Tal vez no se trata de elegir. Tal vez se trata de rendirse». Martín no respondió. Solo la miró, con esa intensidad silenciosa que decía más que cualquier promesa. Quiso decirle que la admiraba, que desde que había llegado, su casa, su rutina y hasta su respiración ya no eran las mismas. Pero no lo hizo. No aún. Caminaron juntos de regreso, sin hablar. El sol se abría paso entre las nubes y la luz dorada los envolvía, creando un instante suspendido, casi sagrado. Al cruzar el umbral de la casa, Rosana se detuvo. «Gracias», murmuró. Martín la miró, desconcertado. «¿Por qué?». «Por no detenerme anoche». «Si lo hubieras hecho, no habría aprendido que a veces el amor empieza cuando uno se atreve a quedarse quieto». Él no encontró palabras. Solo asintió. Cuando Rosana subió las escaleras, su silueta se desdibujó entre la luz y la sombra. Martín se quedó allí, de pie, con el corazón latiendo lento, pesado, vivo. Desde su habitación, Rosana abrió la ventana y dejó que el aire tibio entrara. Miró el horizonte y pensó que, por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo del mañana. No sabía si aquello era amor, pero sí sabía que era real. Y mientras el día despertaba, los dos comprendieron que el contrato se había roto mucho antes de que él lo destruyera. Había algo nuevo entre ellos, frágil y poderoso, imposible de negar. Algo que apenas comenzaba a nacer. La rutina comenzó a transformarse sin que ninguno de los dos lo notara. Rosana ya no evitaba su presencia, Martín ya no fingía indiferencia.
Las miradas se encontraban en los pasillos, en los desayunos breves, en los pequeños silencios donde el aire parecía volverse más denso. Era un cambio sutil, casi invisible, pero latía en todo. Una tarde, mientras el sol se filtraba en líneas doradas a través de los ventanales, Rosana bajó a la biblioteca. Martín estaba allí, revisando documentos, la chaqueta sobre el sillón, las mangas arremangadas. Él levantó la vista cuando la vio entrar. No dijo nada, pero algo en su expresión se suavizó. ¿Interrumpo?, preguntó ella, sosteniendo un libro entre las manos. Siempre lo haces, respondió él, con una sonrisa que no logró ocultar del todo. Pero no me molesta. Rosana se sentó frente a él, fingiendo concentrarse en la lectura. Podía oír el sonido leve de las hojas de papel, el roce de su pluma sobre el escritorio, su respiración constante. El silencio se volvió presencia. No deberías mirarme así, dijo Martín sin levantar la vista. ¿Y cómo te miro?, susurró ella. Como si vieras algo en mí que yo mismo olvidé. La frase quedó suspendida en el aire. Rosana cerró el libro. Sus ojos se encontraron con los de él, y en ese instante algo se quebró. No un muro, sino una distancia que hasta entonces había protegido a ambos. Martín dejó la pluma sobre la mesa. No entiendo lo que me pasa contigo, dijo, con voz baja, casi un ruego. No era esto lo que planeé. Eso es lo que lo hace real, respondió ella. Lo que no se planea, se siente más hondo. Hubo un silencio prolongado. Luego él se levantó y se acercó despacio. No la tocó. No hizo falta. La cercanía bastó para que el aire se llenara de electricidad contenida. Ella lo miró, sin miedo, sin prisa. No tienes que decir nada, murmuró. A veces, las palabras estorban. Martín asintió. La observó con una mezcla de ternura y deseo, de gratitud y culpa. Sabía que si daba un paso más, todo cambiaría. Pero también comprendía que ya había cambiado. El sonido de un teléfono rompió el instante. Martín se apartó, tomó la llamada. Su expresión se ensombreció al escuchar la voz al otro lado. Rosana percibió el cambio, esa tensión repentina en su mandíbula, el temblor apenas visible de su mano. ¿Todo bien?, preguntó, cuando él colgó. Martín respiró hondo antes de responder. No. Acaba de ocurrir algo que lo cambia todo. El silencio volvió, distinto esta vez, más denso. Rosana sintió que la distancia entre ellos regresaba, pero no como antes. Ahora dolía. Él la miró un instante, como si quisiera memorizarla antes de decir lo inevitable. Tengo que irme a Nueva York, dijo. Es por la empresa, pero, ¿hay algo más? ¿Algo más?, preguntó ella, con el corazón encogido. Claudia está involucrada. Y no sé qué pretende, pero sé que tiene que ver contigo. Rosana permaneció quieta. No hubo lágrimas, solo un silencio lleno de pensamientos. El contrato había terminado, pero el vínculo que los unía no. Y ahora algo, o alguien, venía a ponerlo a prueba. Martín dio un paso hacia ella, como queriendo explicarse, pero Rosana lo detuvo con un gesto leve. No me prometas nada, dijo con serenidad. Solo vuelve, si todavía lo sientes. Él asintió, sin poder apartar la mirada de la suya. En aquel instante, el mundo pareció suspenderse entre ellos. Martín salió de la biblioteca, dejando el eco de su perfume y el sonido apagado de una puerta que se cerraba con cuidado. Rosana se quedó sola, sosteniendo el libro que ya no podía leer. Miró hacia la ventana, hacia el horizonte que comenzaba a oscurecerse, y supo que la distancia no siempre se mide en kilómetros, sino en latidos. Porque a veces el amor, justo cuando empieza a florecer, es puesto a prueba por el silencio. Y ese silencio, esa espera, puede ser lo que determine si algo es efímero o eterno. El tiempo adquirió otra textura desde que Martín se fue.
La casa, antes demasiado grande, se volvió un cuerpo vacío, un eco de lo que había sido su voz, sus pasos, su presencia. Rosana caminaba por los pasillos como quien recorre un sueño que empieza a desvanecerse. Nada parecía distinto, y sin embargo, todo lo era. Por las noches, el silencio era un espejo donde su corazón se escuchaba más fuerte. Intentaba distraerse leyendo, cuidando las flores del invernadero, escribiendo en su cuaderno de pensamientos. Pero entre las líneas, sin quererlo, siempre aparecía él. No el hombre que conoció en el altar, sino el que aprendía a mirar despacio, a pedir perdón sin palabras, a sostenerle la mirada como si temiera perderla. A miles de kilómetros, en un penthouse sobre la Quinta Avenida, Martín también descubría el peso de la ausencia. Los días eran una sucesión de reuniones, llamadas y rostros vacíos. Pero cada vez que el teléfono sonaba, esperaba una voz que no llegaba. Rosana no llamaba. Y esa quietud, esa falta de reclamo, dolía más que cualquier reproche. A veces, al final del día, abría la carpeta donde guardaba el contrato roto. No por nostalgia, sino porque era la única prueba tangible de que algo cambió en él. Eres libre de irte cuando quieras, había escrito. Pero ella se quedó. Y esa decisión, silenciosa y firme, era lo más puro que había conocido. Una tarde, la ciudad se cubrió de lluvia. Martín observaba las gotas resbalar por el cristal del ventanal cuando su asistente anunció que alguien lo esperaba abajo. No tengo citas hoy, dijo, distraído. Lo sé. Pero insistió. Dice que viene de parte de tu madre. Martín frunció el ceño. Bajó al lobby con el alma en suspenso. Y allí, de pie, empapada por la lluvia de Nueva York, estaba Rosana. Por un instante creyó estar soñando. Ella llevaba un abrigo claro, el cabello suelto y la mirada serena. No dijo nada. Tampoco él. El mundo, con su ruido y su prisa, pareció detenerse. No sabía si debía venir, dijo ella al fin. Pero las distancias no siempre se arreglan con llamadas. Martín dio un paso hacia ella, conteniendo el impulso de tocarla. ¿Por qué estás aquí?, preguntó, con voz baja. Rosana lo miró con esa calma que a veces duele más que el llanto. Porque no quiero que el miedo decida por mí. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. Cálido. Necesario. Martín cerró los ojos un segundo, como si buscara coraje en la respiración. He pensado en ti cada día, confesó, apenas un hilo de voz. Pero no sabía si tenía derecho a hacerlo. No se necesita derecho para sentir, respondió ella. Solo verdad. El murmullo de la lluvia llenó el espacio entre ambos. Ninguno se movió, pero algo se acomodó dentro de ellos. Ya no eran dos desconocidos cumpliendo un trato. Eran dos almas que empezaban a reconocerse en la pausa, en el temblor, en la certeza silenciosa de que aquello, lo que nacía despacio, era real. Martín alzó la mano, sin tocarla, apenas acercándola a su rostro. Rosana no retrocedió. El aire olía a lluvia, a piel, a algo nuevo que apenas se atrevía a existir. No vine a quedarme, susurró ella, antes de que él pudiera hablar. Vine a ver si todavía había algo que valiera la pena esperar. Martín la miró con un dolor hermoso, de esos que solo da la esperanza. Entonces mira bien, Rosana. Porque si algo aprendí en tu ausencia, es que hay amores que se construyen incluso cuando no se tocan. Ella bajó la mirada, conteniendo el temblor de los labios. Fuera, la lluvia seguía cayendo, lenta, constante. Y entre ellos, una promesa invisible empezaba a tomar forma. El reloj marcó las 6. El día moría con la elegancia de algo que no quiere irse del todo. Rosana alzó la vista. No me despidas esta vez, dijo. Solo mírame partir. Martín asintió, con un brillo en los ojos que hablaba más que cualquier palabra. Y mientras ella se alejaba por el vestíbulo, su reflejo quedó grabado en el cristal,
como un recuerdo que se niega a desaparecer. Porque hay encuentros que no terminan en la puerta, sino en el alma. Y esa despedida, aún no lo era. La ciudad amaneció envuelta en una neblina suave. Rosana había regresado a la mansión 2 días atrás, pero nada era igual. Todo lo que había callado en Nueva York seguía latiendo en su pecho, como una verdad que pedía salida. Martín, en cambio, parecía más distante que nunca. El reencuentro los había desnudado sin tocarse, y ahora ambos temían lo mismo, que lo que habían sentido no pudiera sobrevivir fuera del silencio. Durante el desayuno, las palabras se enredaron entre miradas que no sabían sostenerse. Martín hablaba de negocios, Rosana escuchaba, pero en su interior solo oía el eco de aquella frase: mira bien, Rosana, porque hay amores que se construyen incluso cuando no se tocan. Por la tarde, ella decidió salir al jardín. El otoño comenzaba a teñir los árboles de tonos dorados, y el aire olía a tierra húmeda y despedidas. Martín la observó desde la ventana, sintiendo una punzada extraña. La quería cerca, pero no sabía cómo hacerlo sin romper algo dentro de sí. Horas más tarde, el timbre interrumpió el silencio de la casa. Un mensajero dejó un sobre cerrado con el sello de la empresa. Martín lo abrió sin sospechar. Dentro, una carta de Claudia. Fría. Calculada. En ella, una amenaza: revelaría a la prensa la verdad sobre su matrimonio, el contrato, todo, si él no aceptaba una fusión que beneficiaría a su familia. Martín apretó la hoja entre los puños. La mentira que lo había protegido estaba a punto de destruir lo único verdadero que había conocido. Rosana lo encontró en su despacho, de pie frente al ventanal, con el rostro tenso. ¿Qué ocurre?, preguntó con suavidad. Él dudó. Durante unos segundos quiso callar, pero la mirada de ella lo obligó a hablar. Van a hacerlo público, dijo al fin. Todo. El contrato, las condiciones, las razones. Rosana permaneció en silencio. No hubo escándalo, ni reproche, solo un parpadeo lento. Entonces, la historia que fingimos será la única que el mundo creerá. Martín la miró, dolido. No quiero que te dañen por algo que ya no es cierto. ¿Y qué es cierto ahora?, preguntó ella, con voz baja. ¿Que me casé por un trato o que me quedé porque empecé a amarte? Él cerró los ojos, como si sus palabras lo desarmaran por completo. No digas eso, Rosana. No ahora. ¿Por qué? Porque no sé si sabría protegerte. Ella se acercó despacio. No necesito protección, Martín. Solo verdad. El silencio que siguió fue largo, intenso, casi físico. Martín alzó la mirada. Había en sus ojos un temblor que no era de miedo, sino de rendición. Dio un paso hacia ella. No la tocó. Pero su voz tembló cuando dijo: la verdad es que ya no sé quién sería sin ti. Rosana sintió un nudo en la garganta. Quiso responder, pero un ruido en la entrada interrumpió el momento. El asistente de Martín entró sin anunciarse, el rostro pálido. Señor Ortega, la prensa está afuera. Alguien filtró los documentos. El mundo se detuvo. Rosana lo miró con una mezcla de calma y tristeza. Él corrió hacia la puerta, pero ella lo detuvo. Déjalos hablar. Que digan lo que quieran, susurró. Ya nos escondimos demasiado. Martín la miró, desconcertado por su serenidad. Ella sonrió apenas, esa sonrisa frágil que se forma cuando el alma ya ha decidido no huir. Si todo va a derrumbarse, prefiero hacerlo contigo al lado, añadió. Él la observó, y en ese instante comprendió que no se trataba de salvar reputaciones, ni empresas, ni nombres. Se trataba de ella. De lo que había nacido entre ellos sin pedir permiso. Fuera, las cámaras comenzaban a rodear la mansión. Dentro, el silencio volvió a unirlos. Martín tomó aire, luego la miró como si fuera la única certeza en medio del caos.
Entonces no huiremos, dijo, con voz firme. Esta vez, nos quedamos. Rosana asintió, con una calma que solo da el amor verdadero. La tormenta los esperaba detrás de la puerta, pero por primera vez, no había miedo. Solo la certeza de que a veces, las verdades más dolorosas son también las que salvan. Martín extendió la mano. Ella la tomó. Y juntos, caminaron hacia la luz que se filtraba por el ventanal, listos para enfrentar el ruido del mundo. Porque lo que había empezado como un contrato ahora tenía un nombre distinto. Y aunque ninguno se atrevió a decirlo, ambos lo sintieron. El amor, al fin, había dejado de esconderse. El día amaneció con el murmullo de las voces afuera. La prensa seguía apostada frente a la mansión, como buitres buscando el último resto de una historia que ya no les pertenecía. Martín y Rosana los miraban desde el gran ventanal del salón, tomados de la mano. Ninguno hablaba. No hacía falta. Habían decidido no huir. Y esa decisión, silenciosa pero firme, había cambiado el curso de todo. Las horas siguientes fueron una sucesión de titulares, especulaciones y juicios sin rostro. Sin embargo, lo que nadie sabía, lo que ninguna cámara podía captar, era el temblor leve en las manos de Martín cuando Rosana apoyaba la suya sobre él, o la calma en sus ojos cuando se cruzaban las miradas. Diciéndose sin palabras, estamos bien. Por primera vez, Martín Ortega no intentó controlar la narrativa. No redactó comunicados, no buscó limpiar su imagen. Solo hizo una cosa, ser sincero. Aquel mediodía, salió a la puerta de la mansión con Rosana a su lado. Frente a los micrófonos, habló con la voz grave pero serena de quien ha decidido dejar de esconderse. Sí, dijo, nuestro matrimonio comenzó como un contrato. Pero terminó siendo algo que ningún papel podría describir. Se giró hacia ella. Porque entre nosotros no hubo engaño, sino un descubrimiento. El de entender que a veces, lo que parece un acuerdo, se convierte en destino. El silencio que siguió fue tan profundo que hasta los fotógrafos dudaron antes de disparar. Rosana lo miró con ternura y orgullo. No por lo que decía, sino por lo que callaba, el amor, la entrega, la paz que había encontrado a su lado. Horas más tarde, cuando el ruido mediático empezó a desvanecerse, la casa recobró su calma. Rosana se quitó los zapatos y caminó hacia el jardín, ese mismo donde meses atrás había decidido quedarse. El aire olía a tierra mojada. El mismo perfume del inicio. Martín la siguió en silencio. Ella se volvió y sonrió. Todo esto parece un sueño, susurró. No lo es, respondió él, acercándose. Es la vida, cuando por fin se atreve a ser verdad. Rosana lo miró con esa mezcla de dulzura y determinación que siempre lo había desarmado. ¿Y ahora qué será de nosotros? Martín rozó su mejilla con la punta de los dedos. Lo que tú elijas. Ya no hay contratos. Solo futuro. El viento levantó algunas hojas doradas a su alrededor, como una danza lenta. Ella apoyó la cabeza en su pecho, y él la rodeó con los brazos, sintiendo que el peso de los años, del deber, del miedo, se desvanecía. Por primera vez, Martín Ortega no pensó en cifras, ni en apariencias, ni en lo que los demás dirían. Solo pensó en ella. En su voz, en su calma, en la forma en que lo había devuelto a sí mismo sin pedir nada a cambio. Gracias, murmuró él. ¿Por qué? Preguntó Rosana. Por enseñarme que el amor no se firma. Se siente. Ella sonrió, y esa sonrisa bastó para que el mundo volviera a tener sentido. El sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de tonos naranjas y dorados. Ambos caminaron hacia el lago, el mismo que había sido testigo de su distancia y ahora era reflejo de su unión. Rosana se detuvo, tomó aire y lo miró, con la voz temblando apenas. Te amo, Martín. No porque me salvaste, sino porque me dejaste ser libre. Él la abrazó, cerrando los ojos como si quisiera grabar ese instante en la piel.
Y yo te amo, Rosana. No por lo que fingimos, sino por lo que encontramos entre las ruinas. El viento sopló suave. Las hojas cayeron a su alrededor como una bendición. No hubo promesas, ni juramentos, ni palabras grandes. Solo un beso lento, sencillo, inevitable. Un beso que cerraba un pacto más verdadero que cualquier firma, el de quedarse, pase lo que pase. Cuando se separaron, el cielo estaba casi en calma. El lago reflejaba la luz dorada del atardecer y en el aire flotaba una certeza: habían sobrevivido a la mentira, al orgullo y al miedo. Lo que quedaba ahora era amor. Y por fin, podían decirlo en voz alta. Martín sonrió, acariciando su mejilla. Bienvenida a casa, susurró. Rosana le devolvió la sonrisa. Nunca me fui. Solo estaba aprendiendo a volver. Y así, entre la última luz del día y el primer silencio de la noche, dos almas que un día se encontraron por casualidad descubrieron que el amor, cuando es real, no se busca, se reconoce. Porque a veces, lo que empieza siendo un contrato termina convirtiéndose en destino. Y el destino, cuando se escribe con el corazón, no necesita firma. El sol de otoño caía sobre la pradera detrás de la casa, tiñendo el aire de un dorado cálido, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para mirarles. Las risas de dos niños rompían la quietud del jardín, llenándolo de vida. Corrían entre las flores, con los pies descalzos y el cabello revuelto, mientras sus voces se mezclaban con el canto de los pájaros. Rosana los observaba desde la terraza, con una taza de té entre las manos. Había aprendido a disfrutar de esos silencios donde la felicidad no necesitaba ser explicada. Su mirada seguía a los pequeños, una niña de ojos color miel y un niño con el brillo verde de su padre, y una sonrisa suave, casi nostálgica, se dibujó en sus labios. Nunca imaginé que el sonido de la risa pudiera ser mi música favorita, susurró, sin apartar la vista del jardín. Martín apareció detrás de ella, con el mismo aire sereno que había aprendido con los años. Se inclinó para rodearla por la cintura y apoyó la barbilla sobre su hombro. Y pensar que todo empezó con un contrato, dijo en voz baja, con una sonrisa que aún conservaba la sombra de su antiguo sarcasmo, aunque ahora era dulzura pura. Rosana rió despacio. Un contrato que ninguno entendía, pero que el destino sí. Él asintió. Creí que firmaba un trato, y terminé firmando mi vida contigo. Ella giró el rostro y lo miró con ternura. Los años lo habían vuelto más humano, menos distante. Aún conservaba esa elegancia natural, pero en sus ojos ya no había frialdad, sino calma. No fue fácil, dijo ella. No, respondió él. Pero lo verdadero nunca lo es. Se quedaron callados un momento, mirando cómo su hija intentaba atrapar mariposas y su hijo, decidido, construía una pequeña torre de piedra cerca del lago. Ese lago que había sido testigo de lágrimas y despedidas, ahora reflejaba un cielo en paz. Rosana dejó la taza sobre la mesa y tomó la mano de Martín. ¿Recuerdas lo que me dijiste aquella noche en que todo cambió? Preguntó. Él arqueó una ceja, fingiendo no saber. He dicho muchas cosas desde entonces. Dijiste que el amor no se firma, se siente. Martín sonrió, apretando su mano con suavidad. Y sigo creyéndolo. Lo nuestro fue la mejor cláusula que el destino pudo escribir. El viento sopló entre los árboles, moviendo las cortinas ligeras de la terraza. Rosana apoyó su cabeza en su pecho, escuchando el latido que conocía de memoria. ¿Eres feliz?, preguntó en un susurro. Martín la miró, y en sus ojos brilló esa certeza que ya no necesitaba palabras. Eres mi hogar, Rosana. No hay felicidad más grande que esa. Ella levantó la vista, lo besó despacio, con esa ternura tranquila que solo nace cuando se ha amado de verdad, sin prisa, sin miedo. El beso duró lo justo, un instante eterno. Nuestros hijos preguntarán algún día cómo empezó todo, dijo ella con una sonrisa traviesa. Les diremos la verdad,
respondió él. Que su madre firmó un contrato, y terminó conquistando el corazón del hombre más terco del mundo. Ambos rieron. El sonido de sus voces se unió al eco de las risas infantiles. La vida había cambiado, y ellos con ella. Lo que un día fue un sacrificio se transformó en propósito. De un acuerdo nació una familia, de la distancia nació el amor, y del miedo, una certeza, que a veces el destino no se impone, se construye a dos manos. El sol comenzó a esconderse tras los árboles, bañando de luz el rostro de los niños que corrían hacia ellos. Rosana los abrazó al llegar, mientras Martín los rodeaba a todos con un gesto instintivo, protector, lleno de ternura. Era el mismo hombre de siempre, y a la vez, completamente distinto. Te amo, susurró ella, alzando la vista hacia él. Y yo a ti, respondió Martín. Desde antes de saberlo, y mucho después de entenderlo. El viento se detuvo. El día terminó con risas, brazos entrelazados y una promesa silenciosa que flotaba en el aire: nunca más habría distancia, ni contratos, ni miedo. Solo amor. Y mientras el atardecer se fundía con la noche, Rosana pensó que tal vez la vida no era más que eso. Encontrar, sin buscar, a quien transforme tu historia en un hogar. Fin. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Martín y Rosana nos recordaron que el amor más real no se firma, se siente. Si esta historia tocó tu alma, dale like, suscríbete y cuéntame desde dónde nos escuchas. Tu apoyo mantiene vivo este rincón donde el corazón siempre tiene algo más que susurrar. Hasta la próxima historia. Con amor. Susurros del corazón.